Cuando el Sol, en su largo vagar por el espacio galáctico, entró en el signo del Cordero, Aries, se inauguraron las religiones arianas. Así como la religión del Toro tuvo su apogeo durante el año sideral anterior, la adoración al Cordero reinará durante el nuevo año sideral. No es difícil imaginar que las nuevas religiones no sean reveladas en su totalidad desde el inicio de la era. Estas se manifiestan al mundo y sufren un período de gestación antes de que la religión propiamente dicha consiga sus fines materiales de existencia. Debe tenerse presente que una religión antigua, luego de ser abrogada, sobrevive mucho tiempo después. Su vigencia se mantiene hasta que la religión que la suceda se haya consolidado y convertido en un principio oficial en la sociedad para la que fue articulada. En esta nueva era, surgen nuevos valores que cambiarán completamente el escenario para los humanos. Aparece el hierro que vence al cobre. Donde antes dominaba el sacerdote, ahora domina el guerrero. El agricultor se hace guerrero. La era de Aries, signo regido por Marte, y por el elemento fuego, es un tiempo en el que vimos las grandes invasiones y conquistas por tierra, que representan la principal cualidad ariana. El modelo dominante es el varón, guerrero y agricultor. La época ariana se caracterizó por la belicosidad y el desarrollo de las técnicas militares, los ejércitos y, en definitiva, el cómo matar mejor. Los pueblos de esta era, griegos, romanos, arios, etc., alternaron el deporte agresivo de la guerra con una refinada calidad cultural y artística, siendo este último término propio de la constelación opuesta a Aries, Libra. El arte se hizo mucho más estilizado y fino, como corresponde a la fuerza venusiana de Libra, diferente a la influencia venusiana en Tauro. Como polaridad encontramos las leyes divinas expresadas por Moisés en el monte Sinaí, las tablas de la ley. En esta era nace el imperio romano y por el contrario, cae el imperio egipcio, adorador del toro y de la muerte, los iconos dominantes en la pasada era. Dos gemelos, hijos de pastores, Rómulo y Remo, tras ser abandonados, son alimentados por la leche de una loba, porque en la era de Aries rige el perro salvaje, no el perro doméstico como sucede en Virgo. En la era de Aries, Roma proclama como supremo dios a Marte, el dios de la guerra como era lógico en la era del hierro. En los inicios de la era de Aries, vivió uno de los hombres que más han influido a lo largo de esta era, Augusto. Los historiadores llaman a los primeros 100 años de esta era, el siglo de Augusto. Durante casi 1500 años los emperadores se llamaron Césares, como Augusto. Del término César deriva el nombre Kaiser en Alemania, y zar en Rusia. Augusto es un ejemplo de personajes de la era ariana, inflados de una fuerza que no dependía de los músculos sino de una irrefrenable fuerza de voluntad que los impulsaba, como el carnero, a derribar muros con su cabeza. Del mismo factor estaban imbuidos los primeros Césares al centralizar el mundo civilizado en Roma. Aún se suele decir todos los caminos conducen a Roma. Toda la humanidad tuvo sobre sí este impulso ariano, sin por eso haber nacido todos bajo el influjo de la constelación de Aries. La tendencia primitiva de Aries es superar la oposición por la fuerza. Entonces esto produce agresividad en aquellos que no han evolucionado su lado más elevado, que es la protección del débil, y la determinación de que la verdad debe prevalecer. Debido a que es un signo de fuego y que rige la cabeza, su acción en gente evolucionada produce impulso mental, tanto como energía física, y su más alta expresión es el valor moral. Los hebreos salieron del destierro hacia una nueva vida, es decir, fueron elegidos para inaugurar la era de la adoración del Cordero, Aries. Durante la época ariana, salieron de Egipto, uno de los lugares en los que se adoraba al dios que era representado con la figura del toro. Los hechos subyacentes en la historia nos hablan de una multitud de gentes que había dejado la tierra en la que el toro, Tauro, era adorado, para ir a una tierra que les había sido prometida. Allí, en aquella tierra, se dedicaron a la adoración del Cordero, Aries, el cual había sido degollado en Egipto, y por medio de su sangre, este pueblo había sido preservado de la muerte. Así fue como se sacrificó al Cordero por primera vez, en el acto de fundación del nuevo mundo que se hacía presente, y al que llamamos época ariana, en la que una nueva alianza o pacto tuvo lugar entre los precursores del nuevo sistema político-religioso que en ese momento comenzaba a manifestarse entre el pueblo de Israel y el nuevo Dios, cuya adoración entre los peregrinos era impulsada, con gran ímpetu, por la casta sacerdotal dominante. Egipto fue la casa del toro, como antes lo habían sido los pueblos sumerios y luego los antiguos canaanitas.
y cuando el Sol en su movimiento de precesión estaba abandonando este signo, la religión del Cordero, Aries, fue definitivamente dada a los hombres. De aquí que la adoración del toro fuese anulada. Por lo tanto, cuando uno cualquiera de los precursores de la raza traída de la dispersación de los egipcios por la sangre del Cordero, Aries, añoraba su pasado y quería seguir adorando al ya superado becerro, Tauro, se consideraba que éste actuaba en contra de la ley del progreso, y se le llamaba, en consecuencia, idólatra, seguido de una abominación por parte de las jerarquías sacerdotales, cuya tarea fue la de guiar al pueblo hebreo durante los siglos siguientes, 2160 años aproximadamente, que duraría la nueva era, con sus nuevas concepciones y sus nuevos ideales. Una era en la que Israel, un diminuto país del Medio Oriente, después de ser una nación esclavizada, y muchas veces humillada por sus vecinos, se empeñaría en convertirse en una de las principales naciones de la región. Por eso hay quienes afirman que, cuando Moisés, cuyo nombre significa salvado de las guas, baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, no se enfurece por ver construido un ídolo de oro, sino que se enfurece porque este ídolo es un becerro, como indicando que el pueblo quería que la era de Tauro renaciera de nuevo, o como mínimo deseaba permanecer en la veneración de los símbolos de la vieja era. Por ello Moisés se enfurece, pues comprende que los hebreos no han comprendido el significado de los cambios que estaban ocurriendo. Los israelitas no entendían que él había venido a impulsar los cambios que exigía la nueva era, la era de Aries, es decir, la era del carnero, que era una nueva era con nuevos valores, nuevos principios, nuevos dioses. Por ello, los rostros de ellos, de los semitas, tienen rasgos similares a los del carnero. En el Viejo Testamento se hace referencia a dos clases de animales, los toros, que eran representación de Tauro, y ovejas y cabras que eran representación de Aries. Solo estos animales fueron usados en los sacrificios. El sacrificio de las tórtolas y de las palomas fue consentido como una concesión que se hacía a la pobreza. No es circunstancial el hecho de que todos los personajes principales de la antigua dispersación fueron pastores, arianos. En el desierto, Moisés se hace pastor de ovejas, como más tarde, en la era de Piscis, Jesús se hará pescador de hombres. Incluso, el mismo Jesús, aún naciendo al final de la era ariana, también se anunció a sí mismo como el buen pastor. De nuevo, alusiones directas a la era del carnero, la era de Aries. Israel, bajo la dirección de Yahvé, Señor de los ejércitos, guerrea por la conquista de unas tierras que están en manos de otros pueblos. Moisés representaba los valores de la nueva era de Aries, la era del carnero, y en la nueva época, todos debían dejar la vieja era, incluyendo sus principios y sus símbolos. Es por esto que los judíos, aún hoy, soplan el cuerno del carnero. Otros dioses o figuras mitológicas en otros pueblos también marcaron estas transiciones, como Mitra, por ejemplo, un dios precristiano que mata al toro, simbolizando la misma intención. Jesús nace al final de la era de Aries para predicar la nueva era que estaba por llegar. Por ello, el Maestro dice a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Con estas recomendaciones, Jesús quiere prevenir a su pueblo contra las religiones y creencias de la ya superada era de Aries, representada por el carnero, la oveja y el lobo, y en vez de esto, dar paso a la nueva era de Piscis, tiempo regido por la constelación de Virgo, con la serpiente y la paloma como símbolo de la pureza virginal y de las acciones rectas. La religión musulmana es típica de la era de Aries. Desde el punto de vista del fenotipo, los árabes también guardan semblanza con el carnero. Como buenos arianos, los pueblos árabes aún predican su amor por la batalla, y su renuncia a comer carne de cerdo, pues Piscis es regido por el signo chino del cerdo, además de la prohibición del vino. Según otras fuentes, la era de Aries habría sido de 2300 a.C. a 150 a.C.